Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del viernes 12 de enero del 2018, de la primera semana de el tiempo ordinario. La primera lectura del viernes de la primera semana es del libro de Samuel. En él se narra cómo los israelitas van a Samuel y le piden: nómbranos un rey que nos gobierne como hacen las demás naciones. Disgustó a Samuel que fueran diciéndole: nómbranos un rey que nos gobierne, e invocó al Señor. Pero el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te propone. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No quieren que sea su rey. Más adelante esta lectura termina diciendo: sin embargo, el pueblo, a pesar de las advertencias que le hace Samuel, no quiso atender la voz de Samuel, y dijeron: no, tendremos un rey que nos gobierne, y seremos como las demás naciones. Nos gobernará nuestro rey y saldrá delante de nosotros para luchar con nosotros. Bien, primera idea, básica idea del comentario con orientación escatológica que quiero hacer es este modo de razonar como hacen las demás naciones. Seremos como las demás naciones. Querían un rey que les gobernara para eso, para ser como los demás. En la primera abominación de la desolación, en tiempo de los macabeos, ocurrió igual. Querían ser como las demás naciones. Ahora iremos viendo cosas. La Iglesia, tras el Concilio Vaticano II, pues se impuso el ayornamiento, ser como el mundo, como las demás naciones. Y en la segunda abominación profetizada, que ya está preparada, ha sido preparada por las mismas tendencias mundanizantes de la primera abominación. Ese ayornamiento de ser como el mundo, pues ya lo deja todo en el camino de ocurrir lo profetizado. Bien, el helenismo, que es el ambiente de la primera abominación, tenían una lengua común, una prosperidad económica, una burguesía poderosa de comerciantes y banqueros. El auge de las ciudades frente al campo había comenzado. Había un gran poder estatal con una deificación del poder político, pues los reyes eran dioses, los ejércitos utilizaban mercenarios, había un gran aumento del funcionariado estatal y por tanto de los impuestos, y habían tenido un gran desarrollo cultural muy poco antes, en el arte, en el deporte, en la arquitectura, en la música, en la ciencia. El culto al cuerpo era una de las tendencias principales, y el aumento del exoterismo. No sé si este tipo de propiedades les suena quizás a nuestra época, pero yo diría que es un calco cambiando pues 25 siglos o 22 siglos. El helenismo, el imperio de Alejandro, pues terminó haciendo pequeño el mundo. Hoy en día quizás las comunicaciones pues han hecho pequeño al mundo. Todo se ha ido pareciendo. Aquel imperio que superaba en dimensiones a los Estados Unidos. Entonces ese cambio de costumbres que habían ido prodigándose con el helenismo, pues llegaron a Israel. Y surgieron en Israel unos hijos malvados que sedujeron a muchos diciendo: vayamos y establezcamos una alianza con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos hemos separado de ellos nos han sobrevenido infinidad de males. Desde que no somos como ellos,
Bah, las cosas nos van fatal. Esta propuesta fue de su agrado, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Ocultaron la señal de la circuncisión. Renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Jasón era el sumo sacerdote en aquel momento, y entonces era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera, a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Se comprometía a firmar el pago de otros 150 talentos si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una efebía. Efebo significa, según el Real Diccionario de la Academia de la Lengua, perdón, mancebo, adolescente de belleza afeminada. Con el consentimiento del rey, con la patente y con los poderes en sus manos, pronto cambió las costumbres de sus compatriotas, conforme al estilo griego, como las demás naciones. Así, fundó a su gusto un gimnasio bajo la misma Acrópolis e indujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo ese sistema, el petaso. El petaso significa sombrero redondo de copa baja, borde ancho y llano. Era llevado a la vez que la clámide por los efebos en el gimnasio. Bueno, con esto queda bastante descrito, sin recrearnos en la suerte. Jasón también provocó la degradación sacerdotal. Los sacerdotes, en cuanto se daba la señal con el gong, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra, contrarios a la ley, sin apreciar en nada la honra patria. Tenían por mejores las glorias helénicas, las demás naciones, como las demás naciones, nosotros. Los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios. Estaban deseando llegar al gimnasio. Por esto mismo, tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban y a quienes querían parecerse en todo. La vida da muchas vueltas, decimos nosotros. Pues no resulta fácil violar las leyes divinas, así lo mostrará el tiempo venidero. Y llegó lógicamente la primera abominación de la desolación. No mucho tiempo después el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios, y también para profanar el templo de Jerusalén dedicándolo a Zeus olímpico. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. En consecuencia, el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices y se unían con mujeres en los recintos sagrados. Ya nivel X. Y asimismo, introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien, eran obligados, con amarga violencia, a la celebración mensual del nacimiento del rey, con un banquete sacrificial, y cuando llegaba la fiesta de Dionisio eran forzados a formar parte de su cortejo coronados de yedra. Todo empezó por un poquito, y luego llegó pues la obligación, la persecución, de la que ahora no voy a entrar.
Pero sí voy a entrar en que hay una nueva abominación profetizada. Por Daniel, con las mismas palabras, profetiza dos momentos históricos. Durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación. Esto no tendría importancia si no fuera Jesucristo el que dijo, el que lea entiende que esto llegará otra vez. La primera abominación histórica de los macabeos es patrón profético, según nuestro Señor, de ese otro futuro momento histórico semejante. Y cuando preguntó Daniel, le contestaron que estas palabras están guardadas y selladas hasta el tiempo del fin. Y nuestro Señor dijo, quien lea entienda esto, no le gustará leerlo a algunos y no le querrán entender. Perdón. La antesala de esta segunda abominación es la doctrina modernista. Dice la encíclica Pascendi de San Pío X de 1907, cada modernista presenta y reúne en sí mismo variedad de personajes, mezclando al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador. Cosas que dicen los modernistas, por ejemplo. La ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia. Los asuntos temporales, la Iglesia debe someterse al Estado. Cristo no es Dios, ni ejecutó nada divino. Si no queremos que el dogma, la Iglesia, el culto sagrado, los libros que reverenciamos como santos y aún la misma fe languidezcan con el frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución. Deben dejar de ser lo que son. Deben ser como las demás naciones. No solo puede desenvolverse y cambiar el dogma, sino que debe. Todo esto son frases que dice el Papa de los modernistas en su encíclica. Termina el Papa diciendo, lo definimos afirmando, que es un conjunto de todas las herejías. Si alguien hubiera propuesto reunir en uno el jugo y la esencia de cuantos errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que lo han hecho los modernistas. Y así, pues, la Iglesia, pocos años después de esa, en el año 65, termina también hablando de ayornamiento. Aquel virus del modernismo entra y entonces aparece la palabra ayornamiento. Curiosamente, entonces estaba un santo, que era San José María Escrivá de Balaguer, que le preguntaron en la prensa, en entrevistas, en primeras publicaciones del Mundo, ayornamiento. ¿Cuál es a su entender el sentido verdadero de esta palabra aplicado a la vida de la Iglesia? Su respuesta fue lo contrario de lo que se esperaba. Fidelidad. Para mí ayornamiento significa sobre todo eso, fidelidad. Un marido, un soldado, un administrador es siempre tanto mejor marido, tanto mejor soldado, tanto mejor administrador, cuanto más fielmente sabe hacer frente en cada momento, ante cada nueva circunstancia de su vida, a los firmes compromisos de amor y de justicia que adquirió un día. Ayornamiento no es cambio, ayornamiento es hacer cada día mejor lo que uno se comprometió por amor y por justicia a realizar. Sería por lo menos superficial pensar que el ayornamiento consista primariamente en cambiar, o que todo cambio ayorna, el cambio por el cambio, todo cambio es bueno. No. Todo cambio que haga vivir mejor los firmes compromisos de amor y de justicia que se han adquirido. Bueno, y después apareció el neomodernismo. Decía en la tercera campanada San José María, en esta última decena de años, muchos hombres de iglesias se han apagado progresivamente en sus creencias. Personas con buena doctrina se apartan del criterio recto poco a poco hasta llegar a una lamentable confusión de las ideas y las obras,
como las demás naciones. Queremos ser como los demás. Que ellos sí que están desarrollados y tienen un nivel de vida envidiable. Un desgraciado proceso que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario del cristianismo o de la Iglesia que en el fondo coincidía con el esquema que ya había trazado el modernismo. Se escucha como un colosal non serviam en la vida personal, en la vida familiar, en los ambientes de trabajo y en la vida pública. Esto ha llegado al mundo entero. Esta nueva abominación es mundial. Las tres concupiscencias son como tres fuerzas gigantescas que han desencadenado un vértigo imponente de lujuria, de engreimiento orgulloso de la criatura en sus propias fuerzas y de afán de riquezas. Toda una civilización se tambalea impotente y sin recursos morales. Entonces ya hoy en día está todo preparado para que aparezca el falso profeta. Su objetivo será dar un golpe doble, global y nada local, que es quitar la Eucaristía para que muera la Iglesia, quitar al Papa para dispersar el rebaño. Será una persona, por su perfil en la Sagrada Escritura, con poder sagrado, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como acabamos de decir, que el Apocalipsis dice que parecerá cordero, pero que habla como serpiente, que trabaja en estrecha unión con el anticristo, con el poder político, y que hace grandes señales, principalmente dos, que ejecuta delante de la bestia. Atención, a hacer bajar fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Evidentemente esta señal no se ha cumplido, por tanto, no ha llegado el momento de esta profecía. Dice a los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que tiene una herida de espada y que ha revivido. Le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. Bien, pues es la abominación de la desolación es esto, poner en el ala del templo una imagen en honor de la bestia, después de haber hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Y consigue, lo dice el Apocalipsis, que la tierra y sus moradores adoren al anticristo. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.